Seguimos ahora con Oscar Arturo. Les presento que es Quality Expert Architect en Entity Data Colombia y nos va a presentar, hacer una presentación sobre cómo los modelos de lenguaje generativos pueden ser empleados en las pruebas de software. Entonces ahí, bienvenido, Oscar, el escenario es tuyo. Gracias. Espero que se me escuche bien. Buenas tardes. Eh, pues primero me presento. Mi nombre es Oscar Carrillo. Soy Q Expert Architect. Llevo más de 10 años en consultoría, 18 años en el mundo de TI. También me quiero describir. Soy un hombre de 1,83 centímetros de estatura, piel blanca, cabello corto de color negro, barba, tengo gafas con marco negro, tengo una diadema o auriculares de color negro, visto una camiseta negra que tiene un mensaje que no sé si se alcanza a ver, que creo que sí, A New Digital World, que tiene mucho que ver con la charla del día de hoy, muy al lugar a la charla del día de hoy. Vale, entonces empecemos un poco de cómo los modelos de lenguaje generativo nos pueden ayudar en las pruebas de software hoy en día. Lo hablábamos o lo veíamos en la primera charla del día que daba José, y hablaba de cómo la inteligencia artificial hoy está entrando de manera importante dentro de todo el mundo y también desde la industria de calidad de software. Aquí les estoy mostrando el proceso evolutivo que ha tenido las fases de calidad de software. Hasta el 2020 hablábamos del continuous testing y aún hablamos del continuous testing porque depende de la madurez de cada compañía. Estamos hablando de uno u otros temas, pero la inteligencia artificial o las herramientas de testing que se aumentan su capacidad con inteligencia artificial serán la tendencia esta década, aparentemente. Hasta el 2022, el 10% de las compañías habían utilizado herramientas de inteligencia artificial y se espera que dentro de 5 años, que no es nada, y al paso que vamos, es comprensible que esta sea la estimación. En el 2027 estemos a un 80% de compañías que usan la inteligencia artificial en diferentes formas para la operación de calidad en sus empresas. Roberto, al finalizar la mañana aquí en Colombia, donde estoy yo, hablaba un poco de inteligencia artificial con visión artificial, con la que automatizábamos el metaverso. Aquí hablaremos un poco más de modelos de lenguaje generativos. En algunos estudios se busca o se indica dónde creemos que está la mayoría de campo de acción de la inteligencia artificial. El primer punto que mencionan los analistas son generación de casos de prueba y generación de data. También hablamos con la gente o escuchamos a la gente de Icari hablar del tema de generación de data, pero la IA aquí tiene un papel preponderante, adicional a múltiples otros elementos, aumento de cobertura, eficacia, análisis predictivo, que creo que hay una charla el día de hoy que no se pueden perder después de esta en relación al tema de análisis predictivo, esfuerzos de estimación y toma de decisiones a nivel de mercado. Entonces, no es solamente un factor, sino múltiples factores los que hoy la inteligencia artificial nos permite iniciar o empezar nosotros desde nuestras compañías a pensar en los ámbitos de aplicación de la IA. Aquí yo me acerco, mi enfoque al ser un poco más hacia lo técnico es mucho más práctico. Aquí estoy mostrándoles qué tipo de datos, que era el primer ítem que mencionaba, generación de casos de prueba y generación de data. Estoy tomando aquí el tema de datos, qué datos pueden ser generados por una inteligencia artificial. En este caso, un modelo de lenguaje generativo. Puedo generar campos de texto, puedo generar nombres y apellidos, puedo generar fechas y horas, puedo generar direcciones, números, correos electrónicos, contraseñas y textos de ejemplo. Toda esta combinación de información o de datos que se conocen también como datos sintéticos pueden ser generados por una inteligencia artificial. Yo aquí hice un poco de trampa para generar esta lista. En realidad le pedí a ChatGPT en este caso que me ayudara un poco
generando la lista. Si se dan cuenta, los 8 ítems que yo mencioné son los 8 ítems que la propia IA me ayudó a generar a partir de lo que ella definía como tipos de datos en donde podría ayudarnos en el proceso de generación. Aquí algo importante es y que ustedes seguramente han escuchado en este boom que ha tenido este año las inteligencias artificiales o los modelos de lenguaje generativos, y es que la calidad de la información o de los datos generados por la IA eh, depende de la calidad de las preguntas realizadas. Entonces, en ese contexto, tenemos cierta o mucho grado de responsabilidad en hacer las preguntas correctas, dado que estos sistemas, eh, defendiendo de esa pregunta, es que generan la información que nosotros requerimos en el contexto que se lo solicitamos. Aquí voy a compartirles un ejemplo eh, que hicimos y le pedimos, en este caso, a ChatGPT, y si se dan cuenta, estoy utilizando ChatGPT desde la versión 3.5, que es la versión gráfica. No estoy utilizando la API de ChatGPT, dado que esta API tiene pues, un costo y no la necesitaba en el sentido. Quería que fuera más ilustrativo a nivel visual. Le pedí que por favor me generara nombre, dirección, correo electrónico, salario con un nombre, con una característica, dirección con una característica de Colombia, un código postal en marzo del 2020. ¿Por qué lo hice del 2020? Porque ChatGPT en su versión pública, la 3.5, está limitada al 2021. Entonces, tomamos la precaución, como les decía anteriormente, de hacer la pregunta correcta. Aquí está el prompt, tal cual lo mostraba en el slide anterior, y aquí está la respuesta, la salida. Efectivamente, ChatGPT es muy hábil en la generación de estos datos. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esos datos en un contexto de automatización o de calidad, en caso de que así se quisiera? Aquí estamos viendo cómo los datos que generamos o que le pedimos, le hice una modificación al texto y le dije que por favor generara la misma información en formato JSON. Esta información que me genera en formato JSON la vamos a utilizar para alimentar un proceso de automatización de pruebas. Si me permiten, les voy a mostrar el siguiente video que hace relación a un demo ya de la herramienta que nos va a permitir ver ese proceso de ejecución. Entonces aquí le voy a dar play. Aquí lo que están viendo es la ventana de ChatGPT, como les mencionaba, ingresando la información como tal del texto, tomando la información del JSON o del formato, de los datos en formato JSON y me los está cargando en pantalla. Aquí devuelvo y me disculpo un poco el video, lo voy a manejar desde acá, discúlpeme. Aquí la única particularidad es que los datos, lo único que hice fue copiar y pegar sobre la información. Estos datos los voy a utilizar dentro de una herramienta que me va a convertir estos datos que están en un formato JSON para crear una API que se nutra a partir de estos datos. Esta API lo que va a hacer es tomar los datos que me acaba de generar ChatGPT, en este caso en este formato, y disponibilizármelos para que puedan estar o puedan ser accedidos desde una URL. Desde ese contexto, aquí al costado izquierdo de la pantalla, están viendo un pequeño script de automatización que va a tomar los datos que han pasado de ser un JSON a ser una API y me va a permitir poder realizar un proceso de automatización. El proceso de automatización será pues la búsqueda del nombre de la persona, en este caso de Marco Rossi, que fue la persona, casualmente es un futbolista. ChatGPT no sé si sabrá que es un futbolista, pero fue el que lo generó. Aquí hay un campo que se llama estado. Ese campo llamado estado me indica que este dato ya fue utilizado. Entonces, tengo un control de información que ya utilicé. Así que si vuelvo a ejecutar el robot, que es el caso que está pasando aquí en el video, la siguiente ocasión, ya no me va a tomar el caso número 1, sino me va a tomar el caso número 2, que pues en este caso me permite visualizar otro tipo de información. El segundo caso que se llama Luca de Luca, que por casualidad me saca la película de Disney. No es más que una coincidencia porque estos datos los generó directamente ChatGPT, pero que nos permiten darnos cuenta de que
la información generada por este tipo de inteligencia y la manera en que nosotros la utilicemos puede ser muy útil en un proceso transaccional de pruebas, dependiendo de la parametrización que hagamos a nivel de estos casos. Vale, ese era un poco ChatGPT. Esto pues para nosotros en particular ya no es algo tan novedoso, porque en realidad esto hace 3 o 4 meses ya empezó a utilizarse de múltiples maneras. Mm, creemos que hay ciertas limitaciones en el uso de modelos propietarios. Desde que, desde que salieron las IAs y de que empezamos a hacer uso, se han escuchado diferentes noticias en donde, aquí menciono tres, en donde los estados, los gobiernos, por la propia ley de protección de datos personales que hablábamos esta mañana cuando hablábamos de TDM, hay ciertos impedimentos para que nosotros eh, dispongamos de la información de nuestros clientes o pongamos la información de nuestros clientes o de nuestro propio negocio, claramente, del negocio de cada uno de ustedes. Puede que hasta por temas de regulación ustedes no puedan sacar la información de sus sistemas o que por ley, como por ejemplo lo hizo Italia, que entiendo que ya fue derogada esta ley, tenga ciertas prevenciones en el uso de este tipo de tecnologías. Hoy, esta información, hoy Azure ya ofrece con su relación con OpenAI la posibilidad de crear instancias que nos permiten hacer uso de los modelos de inteligencia artificial, pero estos modelos no dejan de tener ciertas desventajas, si me lo permiten, y es una apreciación personal, en cuanto a que igual estamos almacenando información e igual hay una serie de personas o de sistemas que guardan la información y analizan la información y posiblemente nosotros por regulación o por propio manejo de políticas internas de seguridad no nos interese que esa información esté disponible en la nube. Entonces, podemos analizar que existen una serie de desventajas. El propio costo del uso de la API, la dependencia del proveedor, que no sabemos si aumentarán los costos, disminuirán, no sabemos qué tipo de políticas saquen a nivel del uso de la herramienta, algo de falta de flexibilidad y de falta de personalización de los propios modelos. Eh, transparencia, no tanto a que estas organizaciones no cumplan con lo que dicen, sino que nosotros no podemos entender las arquitecturas y cómo está almacenada la información y hasta problemas de compatibilidad entre nuestros sistemas y este tipo de componentes. Y también algo supremamente fundamental y creo que es el core de que nosotros nos ha trasnochado un poco aquí en la compañía, entender también cómo se maneja el tema de la seguridad de los datos, el cumplimiento de las regulaciones, la privacidad que debemos tener nosotros con los clientes, la seguridad de cómo hacer implementaciones con este tipo de sistemas. Desde esa perspectiva, lo que hemos querido hacer es también explorar cómo nosotros podemos ofrecer soluciones de inteligencia artificial, específicamente a nivel de modelos de lenguaje, en entornos más seguros. En en ese orden de ideas también, no solamente es que habilitemos la capacidad de que la información esté más segura, sino que también se adapte al contexto de la operación del negocio de los clientes. En ocasiones nosotros tenemos una serie de informaciones que tienen o que quisiéramos que fuera parte del análisis que hacen este tipo de inteligencias artificiales para generar la información. Como por ejemplo, aquí en este gráfico que están viendo, hablamos de documentos de cualquier tipo, PDFs, TXTs, planos, código, en donde nosotros podemos tener almacenada información. Esta información debe ser parte del proceso de análisis, o quisiéramos que fuera parte del proceso de análisis. Y este modelo de arquitectura o este modelo que están viendo aquí en pantalla, hoy ya es posible que se hagan en entornos locales. No es a pesar de que estamos hasta ahora iniciando el proceso de construcción de este tipo de tecnologías, hoy ya somos capaces de poder alimentar una inteligencias artificiales que no necesariamente son pagas. Hoy hay una iniciativa muy fuerte. Aquí están viendo, esto lo tomé ayer en la noche, lo traté de tomar lo más actualizado posible, de los modelos de lenguaje más avanzados o que están punteando el ranking o la tabla de líderes de LLMs de Hugging Face, que es una compañía que se especializa un poco en custodiar o almacenar este tipo de modelos de datos
y desarrollo de herramientas de cualquier tipo para modelos de lenguaje. Eh, Hace poco, no sé si lo escucharon, Meta, que es los dueños de Llama, liberó un Llama 2 con una licencia comercial con alguna restricción, pero es una restricción bastante alta. Dice que después de 700 millones de usuarios, tendríamos que llamar a Meta para poder negociar un poco el tema, pero estoy seguro de que al ejecutarlo en mi máquina local, estoy muy fuera del rango de limitación de ese número de usuarios, o modelos ciertamente 100% open source con licencias Apache 2.0 que son totalmente comerciales, que son totalmente accesibles, que puedes descargar y utilizar en infraestructura local para garantizar que los negocios y la información de los negocios en sistemas o en hardware de negocio no tengan ni siquiera que conectarse a Internet para hacer uso de este tipo de herramientas. Les voy a mostrar pues otro video. Este video ya no trata la generación o el uso de la inteligencia artificial desde la perspectiva de modelos comerciales, sino que vamos a hablar de la ejecución sobre modelos locales. Aquí están viendo la ejecución en esta máquina, es un Ryzen 7 de 32 gigas. De pronto es una máquina que tiene un poquito más de RAM que las tradicionales, pero no deja de ser una máquina de escritorio. Aquí vamos a ver el proceso de ejecución de un modelo de lenguaje de forma local. Aquí tengo el proyecto local. Aquí estoy corriendo localmente en la máquina en donde precisamente les estoy haciendo esta presentación. El proceso me está indicando, ingresa un query, yo le pregunto, hola, ¿qué eres? No le pregunto quién, le pregunto qué. Él realiza el proceso de análisis y dice, soy una herramienta para ayudarte en tu trabajo. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Es lo que me está contestando la inteligencia artificial. Ingesta de datos. Ahora, ¿cómo usamos los datos de mi negocio? Excel, campos de texto, lo que sea, para poder utilizar la inteligencia artificial. Aquí le pedí a mi amigo ChatGPT que por favor me generara un documento en donde me describiera los requerimientos y la estructura de base de datos de un e-commerce. Este e-commerce, pues si se dan cuenta, es algo muy básico, es un ejemplo ficticio, que puede ser cualquier requerimiento, historia de usuario o componente que ustedes tengan en sus contextos de negocio habitualmente. Aquí creé un TXT y a ese TXT le adicioné la información que ChatGPT, en este caso, me generó o que pude haber tomado de algún tipo de fuente cualquiera en caso de que sea una empresa. Aquí lo que voy a hacer es esta inteligencia artificial que se ejecuta en local, aparte de ejecutarse por consola, que no es tan práctico, tiene la capacidad también de ejecutarse de diferentes maneras. Aquí lo que están viendo es la ingesta de documentos, cómo tomé este documento TXT y algunos PDFs que yo tenía en esa ruta y me los cargó. Aquí me refiero a la manera u otros modelos de ejecución que mencionaba anteriormente. Y es, yo puedo tener no solamente una consola con una línea de comandos, sino puedo convertir esa capacidad que tengo de alimentar un modelo de lenguaje local y open source desde consola. Aquí lo que estoy haciendo es subiendo una API que me permite o que me da la capacidad de comunicarme con este elemento independientemente de donde la máquina donde se esté ejecutando. A esa API, para este ejemplo, le conectamos una interfaz gráfica. Pude conectarle otro sistema u otra aplicación, pero en este caso le conecté una interfaz gráfica, que es la que estamos utilizando aquí para hacer el proceso de datos. Aquí voy a hacer el mismo ejemplo que le pedí a ChatGPT, de que me generara los 5 datos con los nombres, 6 datos eran, y le estoy pidiendo que lo haga mi inteligencia artificial local. Esta es una inteligencia artificial de 13 billones de parámetros que está corriendo, como les digo, en esta máquina. Aquí estoy consumiendo por medio de una interfaz gráfica una API. La API se conecta al motor de inteligencia artificial y me permite generar este tipo de información. Si bien los resultados de ChatGPT son más bonitos, no sé cuál sea la palabra correcta, mucho más precisos, para ser más técnico, la información que me está generando no deja de ser valiosa. Des en cuenta que cumplió con lo que pedimos. Aquí, a diferencia del paso anterior, eh, le voy a pedir, si recuerdan cuando hicimos la ingesta de los datos, es decir, que me cargara los datos de mi negocio para que yo pueda hacer uso de esos datos de negocio con la inteligencia artificial, le estoy pidiendo que me genere 2 casos de prueba del e-commerce. ¿Recuerdan? El e-commerce que acaba de generar, que se llama requerimientos e-commerce TXT, le estoy pidiendo
no me generes casos de prueba basados en en información aleatoria, sino básicamente genéramelos sobre la información que te estoy cargando, sobre mis propios requerimientos de negocio, que es lo que al final nosotros, pues en las compañías requerimos para satisfacer las necesidades de nuestro negocio. En este caso, ingreso el prompt para hacer el proceso de ejecución. Aquí me carga la respuesta. Esta respuesta es totalmente, pues, válida en el contexto de lo que tenía ese documento. Aquí rápidamente realizo el ajuste de formato. Y si nos damos cuenta, a la pregunta de que si podrías generar dos casos de prueba con un identificador, descripción, pasos y resultado esperado del documento específico, la inteligencia artificial es capaz de ir al requerimiento y realizar el proceso de búsqueda con cada uno de los requerimientos partiendo desde ese documento. Aquí está, aquí resalto esto. También importante aclarar que esta interfaz gráfica me está mostrando, adicional a la respuesta como tal, me está mostrando las fuentes de donde él fue capaz de extraer la información que estamos en este momento analizando, que hace referencia al documento TXT que, que entrenamos a la inteligencia artificial o que hicimos o realizamos la ingesta de la inteligencia artificial en una etapa anterior. Aquí termina un poco el video. Si se dan cuenta, recorrimos comparativamente, logramos ver que lo que podemos hacer en una inteligencia artificial comercial, lo podemos realizar también en un contexto open source con las ventajas que ofrece la privacidad y la seguridad de los datos. Tengo los datos bajo mi control, tengo la capacidad de almacenarlos y ejecutarnos. Aquí vale la pena una claridad, que es un poco técnica, pero que la menciono. Aquí no estoy haciendo uso de capacidad gráfica. No tengo tarjetas gráficas dedicadas para hacer el proceso de inferencia, en este caso. Esto todo lo está haciendo con CPU, en una máquina que es un Ryzen con 32 gigas de RAM. En ocasiones el uso, que se cree que se implica un hardware poderoso para poder hacer este tipo de inferencias. Seguramente sí se requerirá un hardware mejor del que yo estoy utilizando para esta demostración, pero claramente no, tampoco es un hardware que no esté disponible en las organizaciones. Eh, Aquí también damos una posibilidad y es que tenemos la posibilidad de coger la API que yo estoy exponiendo y directamente no conectarle a una interfaz gráfica, que fue lo que ustedes vieron, sino conectarla directamente a un robot de automatización. Es decir, que el robot sea capaz de darle la solicitud a la API y que la API, que por detrás tiene un modelo de lenguaje en mi infraestructura, sea capaz de responder la necesidad que tengo en un momento determinado a nivel de automatización. Tengo ciertamente ahorros de costos porque no pago licenciamiento. Seguramente sí pagaré infraestructura, pero no licenciamiento. Uso sin conexión. Todo lo que vieron ustedes ejecutarse en esta demo se realizó sin conectividad a Internet directa, es decir, el modelo de lenguaje estaba descargado en la máquina, la capacidad de procesamiento fue utilizada de la misma máquina, entonces no necesitan conectividad a Internet, lo podrían manejar en las redes de cada una de las compañías. Es totalmente personalizable. Yo decidí personalizar esto con un insumo propio, en este caso el documento del e-commerce. Si tenemos restricciones normativas, o cumplimiento de ley de datos personales, seguramente con este tipo de herramientas podremos tener una facilidad para poder ajustarnos a esto. Y obviamente al ser un código open source, es totalmente personalizable y totalmente flexible en cuanto a lo que nosotros podemos hacer. También decirles que día a día se están generando nuevos modelos. Específicamente para este utilicé Llama 2, pero pude haber utilizado Falcon o pude haber utilizado Mistral, que son modelos que han salido y que seguramente seguirán saliendo nuevos, mejores y con mucha más capacidad de poder aumentar la brecha entre estos grandes modelos comerciales como ChatGPT a modelos que hoy las compañías de verdad puedan utilizar en su día a día, que puedan apoyar sus negocios y que ojalá nosotros podamos ayudarles con la experiencia que ya estamos implementando a que esto se haga pues una realidad.
nada, esta es mi presentación. Muchas gracias. Este es mi correo en caso de que requieran hacer alguna duda y mi LinkedIn por si quieren contactarme de alguna manera. Adelante, Wendell, no es más de mi parte. Muchas gracias a todos. Gracias, Oscar, por tu presentación, por todo el conocimiento que nos ha compartido. Seguro que fue de gran relevancia y gran importancia para todos nosotros acá. Mil Gracias. gracias, entonces.